Bueno, la formación es acerca del sistema de seguimiento de personas mediante visión artificial, como ya sabéis. Hemos preparado así un pequeño índice en el que hablaremos de la visión general, o sea, para qué sirve el sistema, tienes con respecto a otros, el hardware que necesitáis para probarlo, los módulos software que os proporcionamos, algunos detalles con respecto al montaje, luego toda la parte de instalación de software mediante Docker, puesta en marcha del sistema y limitaciones y los siguientes pasos que tenemos contemplados para esto. Si puedo dar aquí al... No se ve. Pues no. Tenía ahí un vídeo para enseñaros, pero no se ve. Si hago así. Y así dejáis de ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Así sí, así se ve. Luego la vuelvo a poner en tamaño completo. Vale, pues este sistema de seguimiento utiliza por ahora 2 cámaras, por lo tanto es un par estéreo en el que detectamos personas en cada una de las imágenes y con eso podemos calcular pues, su posición 3D en el espacio. Esa posición 3D sería con respecto a una de las cámaras que se toma como referencia, pero en este caso que veis en el vídeo, habíamos calibrado esa cámara con respecto a un mapa de la nave. Tenemos la posición de esas personas con respecto a ese mapa, como podéis ver aquí en la imagen de la derecha. La detección de las personas se hace con la red YOLO, en este caso la versión V3, ahora ya creo que van por la 7. Nosotros seguimos usando esta todavía. Las principales ventajas del sistema es que somos capaces de monitorizar un área bastante grande, como podéis ver aquí. No sé si son como 10 metros en un sentido y 4 o 5 en el otro. No estamos reentrenando la red, con lo cual este sistema se desplegaría sin entrenamiento alguno en cualquiera de vuestras instalaciones. Es capaz de realizar el seguimiento de las personas sin utilizar características de forma o color, está puramente basado en geometría y es robusto ante oclusiones totales que se produzcan en una de las cámaras durante algunos segundos. Vale, ahora voy a pasar al modo otra vez. Y ahora sí funciona. En cuanto al hardware que necesitáis, pues nosotros aquí estamos usando 2 cámaras de 2 megapíxeles. Entiendo que podríais utilizar de más resolución, pero eso implicaría igual bajar la velocidad y, o sea, la frecuencia de funcionamiento igual dejaría de funcionar, no lo sé. Con sus 2 ópticas, en este caso estamos utilizando ópticas de 8 milímetros y nosotros hemos probado el sistema solo para cámaras IDS. Ahora mismo, como el último cambio que hicimos, que fue implementar los nodelets en ROS, en teoría podrían utilizarse otras cámaras de otras marcas, pero igual es necesario algún ajuste, además del que ya hemos hecho. Sería cuestión de verlo. Un switch de al menos 3 puertos con velocidad de 1 gigabit, cables Ethernet mínimo categoría 5E, ordenador con GPU NVIDIA y fuente de alimentación de 24 voltios para las cámaras. O sea, todas estas limitaciones para dar la frecuencia que necesitamos para trabajar. Pues las 2 cámaras deben situarse más o menos a la misma altura y deben tener un campo de visión común bastante extenso, porque si no, bueno, el área que monitorizas es menor. Y otra de las restricciones es que sus ejes ópticos, como podéis ver en la figura esta de la izquierda,
pues no es bueno que formen un ángulo menor de 45 grados con la baseline para que esto funcione decentemente. Y esta es la instalación que tenemos nosotros aquí. Y aquí están las cámaras que apenas se ven en las últimas pruebas que hicimos. En cuanto a los módulos software, en lo que os hemos proporcionado hay dos módulos diferentes. Uno es para realizar las calibraciones y en este caso es opcional que utilicéis nuestro software. Si tenéis otra manera de calibrar las cámaras, es totalmente correcto. Solo necesitaríamos adaptar esas salidas de vuestro software a las entradas que necesita el módulo de seguimiento, al formato, digamos. Y luego es módulo de calibración y módulo de seguimiento de personas. Entonces, ya pasando a la instalación del software, aquí le doy paso a Claudio, que fue la persona que sufrió para meter todo esto en Docker. Tampoco fue para tanto. Vamos a ver, os hemos proporcionado un archivo comprimido con la imagen del contenedor. Bueno, lo primero que hay que hacer es descomprimirlo. La extensión de la imagen Docker es .tar. Y bueno, un proceso muy sencillo en el que se cargaría la imagen para tenerla. Bueno, todo esto obviamente con Docker instalado en vuestro sistema, ¿no? Con este comando. Y ya luego pasaríamos a lo que es la ejecución. Primero hacemos un xhost más. Esto es para darle permisos al contenedor para que pueda pintar ventanas, imágenes, etcétera, ¿vale? Porque si no, no podría hacerlo. Es host. Vale. Luego le ponéis aquí, bueno, se declara que una variable con el nombre que queráis de darle a vuestro contenedor y luego se ejecuta este docker run, que es el que pone a funcionar el contenedor. Bueno, que hay una serie de flags para darle permisos, pues para que use las tarjetas gráficas, para que pueda utilizar la red del host también, etc. ¿Vale? Y bueno, con esto se entra en el Docker, empezaríamos a trabajar en él. En cuanto le hagamos un exit, para quitarle los permisos sobre la pantalla, volveríamos a hacer un host, pero con el menús para devolver los permisos, ¿vale? Bien, para puesta en marcha del sistema, más o menos el diagrama que tenemos que seguir es este. Todo esto, como digo, se hace dentro de Docker. Cada uno de los programas que veis por aquí están dentro y ya os voy explicando cómo se lanza cada uno de ellos, ¿vale? Los pasos a seguir son los siguientes. Una vez se tienen las cámaras, es necesario hacer una calibración intrínseca, ¿vale? De cada una de ellas. Una vez se tiene, hay que hacer una calibración extrínseca para calibrar cómo están posicionadas una con respecto a la otra. Y una vez hechos estos dos pasos, ya daríamos el seguimiento de personas, que sería la explotación del sistema, ¿vale? Entonces, si vemos aquí un poco el diagrama y vemos cómo se van alimentando unos y otros, en cada uno de estos bloques es un proceso, ¿no? que realiza o bien una captura de imágenes o un procesamiento de las mismas, ¿vale? Entonces, no sé si veis el ratón, sí, se ve. Hay dos procesos que son exactamente iguales porque se realizan para cada una de las cámaras, que son la calibración intrínseca, y luego haríamos la calibración extrínseca, que se quería venir por este camino de aquí, ¿vale? Como podéis ver, primero se haría una grabación de imágenes. Esto nos daría una serie de imágenes PNG, ¿no? Y esto alimentaría después a lo que es el programa que ejecuta la calibración de cada una de las cámaras, ¿vale? El objetivo, el output de esto, en principio, es un archivo XML, otro para cámara 2. Y bien, ¿por qué pongo aquí que hay unos otros PNGs?
La razón es, ¿cómo sabemos que este archivo se ha generado correctamente y que la calibración es buena? Vale, pues lo vamos a comprobar mediante estas imágenes, que son estas mismas, pero modificadas con unas líneas y círculos de colores que ya os enseñaré después. Y con eso podemos ir viendo si la calibración se ha ejecutado correctamente o no. En caso de que esas líneas no estén en su posición, habría que volver a empezar y volver a tomar las imágenes, ¿vale? Sí, perdona que te corte. En este caso también hay otro parámetro que sale por pantalla. O sea, no sé si en la versión esta Sí. sale. Ahora no sé cómo le llamamos, si RMS o cómo sale nombrado. Si ese valor es menor que 1, es que la calibración en teoría es buena. Quiere decir que el error es subpíxel. Vale, y parecido es el proceso de calibración extrínseca. En este caso se graban dos archivos de vídeo, ¿vale? Y junto con el XML de la calibración intrínseca de cada una de las cámaras y los dos archivos de vídeo, pues se procesaría la ejecución de la calibración en estéreo, que también genera un XML, que es el que usa luego el nodo de seguimiento de personas. Y lo mismo, para saber si este XML es correcto o no, revisamos las imágenes con esos patrones de líneas de colores, que son estos que veis aquí, ¿vale? Aquí hay dos ejemplos de cómo es una calibración correcta y cómo es una incorrecta. Como veis, los círculos se tienen que posicionar sobre las esquinas de los cuadrados y tienen que seguir la misma línea, ¿vale? Cualquier modificación, o sea, cualquier modificación sobre esto es que la calibración no ha sido correcta, hay que fijarse bien. Este quizás sea un ejemplo exagerado, donde se ve claramente que no está bien calibrado, pero a veces, por ejemplo, si un circulito de estos está más metido en medio o salta de cuadrado, lo que sea, hay que fijarse bien, porque no son muchas imágenes, hay que ir pasándolas y hay que ir viendo. De todas formas, como decía Adriana, también hay el parámetro ese que si es menor que 1 no sería válido, ¿vale? Entonces vamos a ir un poco más en detalle por cada uno de las calibraciones. Empezamos por la captura de imágenes. Entonces, lo que necesitáis aquí, lo primero es un patrón de calibración con forma de ajedrez, ¿no? Para esta grabación de imágenes, lo mejor sería tener la cámara en la mano más que ya montada en el sitio por el tipo de fotos que hay que realizar. Y este proceso hay que realizarlo 2 veces por cada cámara, como dije. Y bueno, aquí está un poco las instrucciones de Docker que hay que ejecutar. Bueno, lo primero sería, bueno, abrir un terminal, ejecutamos el contenedor, hacemos una comprobación de los parámetros, que ya os digo cuáles son las siguientes transparencia, y ejecutamos este script, ¿vale? Que es, bueno, la grabación de una sola cámara, ¿vale? Entonces, esto pone a correr un nodo en ROS que va adquiriendo las imágenes. Abrimos otro terminal con este comando de aquí y cada vez que queramos realizar una foto, llamamos a este servicio, ¿vale? Hay que ir tomando varias fotos, como podemos ver aquí, esto es un ejemplo, y por cada llamada a servicio, pues tomaría una de estas fotografías. Bueno, como veis, hay que ir moviendo en ángulo y posición las cámaras. No sé si quieres decir aquí. En este caso, si utilizáis este software, el punto más importante es que la primera imagen tiene que ser con un ángulo bastante pronunciado, como la primera que veis aquí en la zona de arriba, y la segunda, una en la que el patrón ocupe casi toda la imagen y en la que el eje óptico esté perpendicular al plano que estemos viendo. El resto, pues ya cuantas más imágenes y más variadas, mejor. Pero estas dos primeras son como las más críticas por cómo tengo implementado el software. Vale, ¿y esto, el número total de fotos, cuál sería más o menos? Total, cuantas más en teoría, mejor. Mejor. Vale. Yo estaba haciendo en torno de
15-20 para hacer la calibración. ¿Vale? Bueno, y una vez, bueno, todas estas imágenes, bueno, se guardan en un directorio dentro del Docker que, bueno, que se apunta en este parámetro. Los parámetros son estos. Como podéis ver, hay un archivo de configuración .yam donde, bueno, veis aquí todos los parámetros que usa todos los programas de calibración. Las rutas están puestas tal que los programas se vayan alimentando unos y otros sin que nada se cambie. O sea, lo que veíamos en esa transparencia de aquí, pues todos esos parámetros por defecto están puestos para que este genere aquí, el de aquí ya va a buscarla en el directorio de aquí. Bueno, no, en principio no tenéis por qué cambiar nada. Esto Se vuelve loco. Anterior. No responde. Vale. Ahí. Bueno, eso, recomiendo no cambiar los paths de donde se guardan las imágenes y los distintos archivos, ¿no? Lo que sí deberíais revisar, por lo menos, es que la resolución de las cámaras es acorde a la que estáis utilizando, y también es importante los que tienen que ver con las medidas del patrón de calibración, tanto el número de cuadrados que tiene como el tamaño. ¿Vale? Luego, en el launch que lanza estos nodos, también habría que comprobar el ID de la cámara que sea el correcto, ¿vale? Si es que estáis usando cámaras IDS, claro. Si en caso contrario, pues tendríais que ver cómo se lanza y cómo se configura para realizarlo. Pero bueno, podría ser común que hubiese un ID de cámara, y también la resolución, si la hubiese, tiene que coincidir con la que hubiese en el archivo ya, ¿vale? Una vez hecho esto, con las dos cámaras, insisto, podemos hacer la calibración de las mismas. Entonces, si os acordáis, en el diagrama anterior, cogíamos las imágenes que habíamos capturado, las pasamos por este proceso y generamos un XML. ¿Vale? Esto se hace ejecutando este script que tenéis aquí, Intrinsic Calibration, y lo que va a pasar es que vais a empezar a ver las imágenes que habéis capturado, las del input, con los patrones con estas líneas pintadas que os enseñé antes, para ir comprobando que efectivamente la calibración es buena, ¿vale? Entonces vais pulsando a Enter y vais pasando imagen tras imagen, ¿vale? En caso de que hubiese algún error, tendríais que volver a empezar, ¿vale? Y nada, esto automáticamente genera un XML con la calibración intrínseca de cada cámara, ¿vale? El aspecto es el que tenéis aquí, ¿vale? Pasamos al siguiente. No sé si veis esto moviéndose. No, creo que no. No, bueno, esto en teoría es un GIF animado que viendo un poco los movimientos que se hacen. Vale, esto sería la grabación de vídeo en estéreo, ¿vale? Una vez tenemos las dos cámaras calibradas, vamos a ejecutar un programa que lo que hace es, bueno, graba vídeo en estéreo con las dos cámaras a la vez, ¿vale? Entonces esto se ejecutaría llamando a este script que tenéis aquí, y luego abríamos otra ventana de Docker con este comando y llevaríamos a un servicio start para iniciar el vídeo y stop para pararlo, ¿vale? Y esto genera dos archivos de vídeo que ya coloca en el directorio correspondiente, ¿vale? Y esto, bueno, lo que tenéis que hacer aquí con el patrón de calibración es un poco hacer lo mismo que hicisteis antes, pero en movimiento, ¿vale? Entonces, habría que ir girando en distintos ángulos y posiciones, moviéndose un poco en el área en la que se quiere trabajar, para que las dos cámaras vayan viendo, pues, cómo
cómo se modifica el patrón dependiendo de la posición y del ángulo, ¿vale? Sí, aquí también lo que es como más crítico es el tamaño del patrón. Nosotros, este es como el más grande que tenemos, que es un tamaño A2, y ya se queda un pelín pequeño, realmente. La detección, pues bueno, vale para la precisión que queremos, pero si el patrón fuese más grande, saldría una calibración bastante mejor. De hecho, un ejemplo que visteis de calibración mal hecha es lo que Sí. comentaría. Es que yo me había alejado demasiado de las cámaras y ya no se detectaba muy bien. Vale, y una vez grabado estos dos vídeos, Estaba moviendo. ahora, mirad, os dejo así un rato verlo. Es un poco los movimientos que hay que hacer. Como digo, es importante no alejarse mucho porque se perdería resolución del patrón. O tener un patrón. Porque es uno más grande. Vale. Bueno, la idea es un poco es esa. Bueno, habría que revisar antes de hacer esto los mismos parámetros que se usaban en el anterior procesamiento. Nada, eso, la resolución de las cámaras quedaría igual que antes. El patrón de calibración, si usáis otro más grande, pues habría que cambiarlo aquí. Y lo mismo, revisar el ID de las cámaras y también la resolución. Esto vale. Y luego, una vez tenemos los vídeos grabados y los dos XML de la calibración intrínseca, podemos hacer la calibración estéreo, que también genera un XML. Esto se hace también dentro de Docker ejecutando este script. Y lo que va a pasar es que va a generar una serie de imágenes PNG, que son fotogramas de los vídeos que ha tomado, ¿vale? Entonces, hay que revisar lo mismo, hay que revisar que en estas imágenes las líneas de colores y los círculos pues están bien colocadas, ¿vale? Y si está bien, si no estuviera bien, habría que volver a grabar el vídeo y volver a realizar todo este proceso, ¿vale? Y el XML que se genera es algo así, que esto es lo que va a utilizar ya el módulo de seguimiento de personas. Vale, y esto cómo se lanza es mediante este script. Habría que revisar en su launch correspondiente que el ID de las cámaras es el correcto también y también un poco la resolución. Hay más parámetros de configuración para este nodo, pero en principio no hay que tocarlos. Es un poco dónde está el XML de calibración extrínseca y el resto tienen que ver con el modelo de redes neuronales que estamos utilizando. Entonces, bueno, hasta aquí es la parte que tiene que ver con la puesta en marcha y la parte de Docker. ¿Quieres comentarlo tú? Vale. Entonces, así como un poco en resumen, las limitaciones que tenemos ahora es que el sistema no es robusto ante oclusiones parciales. Tampoco es flexible porque está parametrizado para funcionar a 13 frames por segundo y si no va a esa velocidad no funciona. Y tal y como habéis visto, toda la parte de calibración es poco intuitiva con el software que tenemos ahora, entonces tenemos que mejorar eso. Es un poco embrollo. Los siguientes pasos que tenemos pensado, pues aumentar el número de cámaras para lidiar con esas oclusiones parciales, poder hacer que este sistema funcione a otras velocidades de adquisición y aumentar también la frecuencia de funcionamiento. Ahora mismo la frecuencia de 13 frames por segundo viene dada por un límite de ancho de banda.
no podemos ir a más que eso, capturando de 2 cámaras a la vez. Creo que igual a 14 o a 15, pero no a más. Lo que os decía, somos conscientes de que tenemos que facilitar esos procedimientos de calibración y creemos también que desarrollar una interfaz gráfica para ello pues, ayudaría bastante. Y creo que con esto es la presentación que teníamos preparada. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, sí. La localización de la persona la calculáis con el centro del rectángulo de una de las cámaras. Sí. Y luego no me ha quedado muy claro, la sincronización del vídeo, las cámaras no están sincronizadas por hardware, ¿no? No. O sea que es una falsa sincronización por software. Vale. No, es que no me queda muy claro en esa calibración extrínseca que hay que hacer de las cámaras. Al final, bueno, la imagen de cuando se compara una con la otra no es tomada en el mismo instante, ¿no? Si no te mueves mucho, no se afectará mucho a la calibración, entiendo. Claro, el tema es que en ese momento adquirimos de la cámara, sí, exacto, frames por segundo. Espero que un frame por segundo, que puede ser el tiempo que tengas de diferencia entre una adquisición de una cámara y otra, que la persona no se mueva demasiado. Pero sí, evidentemente, si lo quieres hacer bien y de manera precisa, hay que sincronizarlas por hardware. Vale, de acuerdo. Gracias. Y en cuanto a la actitud de la posición de las personas, detecta si estás sentado, si estás tumbado en el suelo, ¿es robusto ante eso o es para personas que están andando, están de pie? ¿Cuánto de la persona tiene que ver? O sea, el sistema le afecta más que en una cámara veas a la persona entera y en la otra por la mitad, porque entonces el punto medio del rectángulo no es el mismo punto en realidad, entonces vas a tener un error en la estimación. Pero si la persona se ve agachada en las dos, no debería haber problema. Ese punto también es mejorable si se usa otro tipo de red, como yo que sé, la de la OpenPose, por ejemplo, que tienes ya un punto más exacto, por ejemplo, si solo lo localizas con el punto de la cabeza, que si usas la YOLO, pero claro, la OpenPose es más lenta. Vosotros que habéis utilizado, bueno, tenemos nuestro sistema de seguimiento también de personas, habéis dicho que usabais YOLO, la V5. Sobre PC. Sí. Sobre PC. Bueno, en nuestro caso, en un desarrollo que tenemos similar a este, lo que estábamos utilizando era, en vez de StereoVision, pues una Intel RealSense, ¿no? Sí. Con el mismo concepto, de utilizar un modelo existente, en este caso el YOLO V5, hacer un cálculo del centroide de la detección y bueno, sacar también la información de profundidad y pues, dar esa posición en X, Y y Z de las personas que están en la imagen. Sí, recuerdo que en una de nuestras primeras reuniones sobre esto, Iñaki me había preguntado que cuál sería la diferencia entre nuestro sistema y el vuestro. Y yo creo que la principal diferencia es el rango de funcionamiento. Nosotros creo que podemos monitorizar un área más grande que vosotros. Efectivamente. Correcto. Sí. Sí, y luego el planteamiento nuestro también es bastante similar en cuanto a integración en Docker. ¿Sí? Nos hemos peleado con las mismas historias. Sí. Estos modelos, que supongo que se aplica lo mismo al YOLO V2, 5 o el que sea, ¿qué tal funcionan con poca luz? Con casi digamos en penumbra. Pues no sé decirte, porque aquí en la nave, como tenemos claraboyas, no estamos en esas condiciones nunca, pero yo creo que es bastante robusto. Sí, mi sensación es que es bastante robusto. Yo no tengo mucha experiencia, pero las pruebas que he hecho verdaderamente han sido en un contexto donde había un mínimo de luz también. No sé si vosotros en condiciones más exigentes, pero
no sé, nosotros en nuestro caso, el sistema que hicimos lo probamos también en un escenario en la feria de la Bienal de máquina herramienta. Al final hicimos este desarrollo en el contexto de un proyecto para otro cliente que, bueno, su impresión fue más o menos a la 5 en ese sentido, pero con las oclusiones parciales sí hemos identificado que también que se confunde un poco el sistema, ¿no? Igual pasa una persona y se le ve un poco parte, pues hay una silla, a una de ellas nos ha pasado que detecte una silla como persona en algunos frames y cosas de ese tipo, así. No sé si hacer sobre eso filtros temporales que puedan filtrar de alguna manera esos errores puntuales también, pues puede ser una capa que pues, se puede trabajar por encima, ¿no? De otra manera, pues para evitar esas cosas. Inclusive eso, en algunas pruebas que hemos hecho, de repente te hace tac, y te detecta una cosa que dices, hostia, eso no es la persona. El tema de las perspectivas sí es importante. En nuestro proyecto, trabajando con perspectivas cenitales para detectar personas, pues según cuál sea el campo de visión o el ángulo que tiene, pues no pillaba tan bien utilizando, por ejemplo, yo V5. Porque me imagino que el dataset sobre el cual se habrá entrenado será con personas desde vistas Más laterales, frontales, más ¿no? frontales, que son las típicas imágenes, y claro, cuando ya metes Cenital, ¿no? esa cenital con un campo de visión limitado a la persona cuando estaba muy cerca, pues empiezan a vienen los problemas. Sí, yo entiendo que la YOLO espera como una visión frontal de la persona. Más o menos inclinada, pero no cenital, porque al final solo verías como la cabeza. Eso es. Entonces, en ese caso no funciona bien. Pero en cuanto a las condiciones de luz, es eso. Nosotros aquí hace sol y funciona, está nublado y funciona, ¿no? Y cambia bastante la condición de luz en la nave por las claraboyas que tenemos. Vale. No sé, algo se me había pasado por la cabeza, pero no me acuerdo. ¿Hay alguna limitación? No sé, igual vosotros también tenéis esa experiencia, en el número de personas que puede haber en la misma imagen. Solo hemos probado, creo, que máximo 5 personas. No sé si hay límite o no. Cuantas más haya, irá peor, seguramente. Funcionará peor. Porque habrá muchas más oclusiones. Entonces. Una prueba con 5 también. Y cuando hay dos personas juntas, ¿distingue que son dos personas o cuenta como una? Es que aquí en este vídeo no sé si se ve, pero... O sea, lo que es la detección de la YOLO, si hay una persona ocluida por otra, solo te devuelve un rectángulo, o sea, solo está detectando una. Pero ahí es donde entra en juego el tracking. En ese momento, por aquí hay varios cruces y veis que las cajas se mantienen, pero es por el tracking que estamos haciendo. Si vieras solo lo que es la detección de la YOLO, en ese momento solo te está devolviendo un rectángulo para las dos personas. Porque el cálculo ese de, digamos, la posición en profundidad, ¿no? Que entiendo que, bueno, cuánto de complejo es, quiero decir, pensando en el cálculo del centroide, del punto central de ese rectángulo en distintos frames, bueno, pues suele haber a veces un poquito de error, ¿no? Puede ajustarse mejor o no la persona y ese centroide con un cálculo sencillo del centroide, pues en algunos momentos puede caer en algún espacio que no corresponda a la persona y que ese cálculo de la profundidad también pues, pueda tener errores, ¿no? Eso, no sé, en el sistema que tenéis algún tipo de, no sé, de implementación así un poco avanzada o es un cálculo de centroide sencillo? No, o sea, lo que estamos haciendo es tener en cuenta el centroide de los rectángulos y con eso triangular y calcular. Lo que sí tenemos después es un filtro de Kalman para cada persona para la que hacemos el seguimiento en 3D. Entonces tú más o menos tienes una estimación de dónde tiene que caer en el siguiente punto y si eso se desvía demasiado, pues tienes más en cuenta tu estimación que la corrección que le vayas a meter. O sea que sí tenéis los errores puntuales, ¿no? Exacto. Se filtran con el filtro de Kalman. Estos sistemas
de detección de personas sirven para embarcarlos en una plataforma móvil, por ejemplo, donde hay movimiento relativo tanto de la persona como, bueno, el movimiento de la persona como del vehículo. No sé si afecta a eso. Creo que sí, que se podría. No. Supongo que lo importante es que las dos cámaras la relación sea estática, ¿no? Sí. Que está en un robot móvil, imagino, pero se mantiene. No afecta. Claro, mientras mantengas la relación entre las cámaras no debería ser un problema. No sé si el efecto de que si el movimiento es muy rápido y la velocidad de capturación de las imágenes, pues puede que ciertas imágenes pudiesen salir borrosas, ¿no? Y eso puede tener efecto igual, ¿no? Sí, eso puede ser. Y no sé, pensando en ejercicios comunes de colaboración, ¿se podría hacer alguna prueba de algún pequeño benchmarking o algo así entre lo que usamos nosotros y lo que usáis vosotros? Crear un experimento y ver, pues mira, pues con el sistema de RGB del RealSense y usando YOLO 3 da esta, no sé, esta Sí, yo precisión. creo que sí. Lo que pasa es que tendríamos que limitarnos al área que vosotros podéis monitorizar, pero Pero sí. la precisión del sistema. Bueno, En cuanto a la localización 3D, porque también puede haber experimentos de si localiza más o menos con más o menos personas, ¿no? Bueno, sí, digo que Hacer un experimento abierto, un sacar experimento conclusiones, abierto, ¿no? pues para sacar conclusiones de, bueno, pues este camino Ya. es mejor, este es peor, o este es mejor para estas cosas, este es para otro, y pensar, y de ahí luego derivar igual en alguna actividad conjunta también, ¿no? Pues para tener un sistema, digo, para que no se acabe en una, como era también uno de los objetivos de los activos, ¿no? No solamente que contemos, sino pues en un momento determinado, pues intentar comparar, intentar mejorar conjuntamente alguna cosa. O no sé. Sí. Habría que definir el experimento y qué queremos, qué queremos medir. Que nos interesa. Y bueno, no sé. Rafa, vosotros ahí en CATEC, ¿estáis haciendo algo en esa línea? Pues nosotros, bueno, gracias por la presentación, y nosotros en esa línea, tal como, bueno, algo tal como seguimiento, estaría alineado con algo que queremos hacer de detección de equipos de protección individual de personas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos pensado, bueno, por ahora no lo estamos todavía barajándolo, si usar una sola cámara o usar dos. Entonces, a lo mejor se podría utilizar porque hay modelos que directamente detectan los EPIs, pero si se utiliza una primera capa de detección de personas y una vez que sabes dónde está la persona, pues hacer mayor hincapié en esa región para hacer la detección del EPI, pues a lo mejor podría funcionar mejor, pero eso no lo sabemos todavía. Vale. Claro, seguramente os evitaréis falsas detecciones de esa manera, pero también vais a ralentizar el sistema. Claro, eso de verdad. Depende de los requisitos que tengáis, claro, de tiempos. Roberto, ¿tenéis algo? ¿Estáis haciendo algo? Si no lo va a pedir, va a ser el Salmerón o imagínate que tú tienes un Y de Eurecat no sé si hay alguien, porque al final no veo. ¿Hay alguien de Eurecat? No sé, es que yo no veo la lista. A ver. Dani está ahí abajo, no, pero está no conectado. Y Los conectados, como están. Hay nombres que no conozco. Sí, te pone ahí encima. Ahí ponía Cartif y Roberto Medina ponía Cartif y el de debajo, ahí sí. Sí, Roberto ya sé quién es. Y Xavier pone ahí. Hola, de Cartif estamos Roberto Medina y el que pone Raúl Calderón. Y bueno, estoy aquí otros compañeros. Sí. Roberto, vosotros o Raúl, me da igual. ¿Estáis haciendo algo?
Pues ahora mismo no estamos desarrollando nada concreto de este aspecto, pero sí que hace ya tiempo que en su momento se hicieron cosas de seguimiento, pero con tecnologías un poco más antiguas que estas. Y en su momento, pues, bueno, era otra forma de hacer las cosas. Ya sabéis cómo funcionaba, pero con YOLO sí que hemos probado alguna cosa, pero no hemos llegado a implementar nada serio. Simplemente lo típico que te descargas una aplicación y la pruebas. Y bueno, hay cosillas por ahí de este estilo, pero no tenemos experiencia, por lo menos que yo sepa, porque al final hay mucha gente trabajando en estas cosas y no conoces todo, pero que yo sepa no es algo que tengamos implementado en ningún sitio, vamos, simplemente alguna prueba que hemos hecho. No, estaba pensando ahora, bueno, ese ejercicio puede ser entre los que estemos haciendo algo así, ¿no? Pues por ejemplo, entre Aymen y nosotros, y que luego eso podría derivarse en un pequeño paper también, ¿no? Sí. Algo, ¿no? Ya que si hacemos el ejercicio, y pues luego hacer un paper un poco de comparativa de dos sistemas distintos, y no sé. Bueno, lo pensamos, a ver, cada uno a ver cuánto de fácil, cuánto de fácil. ¿Qué nos gustaría, qué podríamos medir? ¿Cómo puede ser ese ejercicio? Y luego vemos cuándo lo hacemos, entre Aymen y nosotros, por ejemplo. Vale, perfecto. Que no sé si que hay alguno de Eurecat, pues también está haciendo algo en la línea, que me imagino que sí, pero como no lo sé, pues puede ser un ejercicio a 3, según... Vale. Consulto también por si alguno, porque nosotros en robótica social sí que sé que se ha trabajado con esto históricamente, pero puede que tengamos también alguna cosa que podría ser comparable, ya miramos a ver. Pero vamos, seguramente no sea todo lo reciente que es una YOLO 5, ¿no? Pero algo un poquito más antiguo a lo mejor sí que tenemos algo. Lo compruebo, vamos, y os comento el próximo día. Nosotros con el tema de key points y eso, lo que estás haciendo, no estamos usando para seguimiento, ¿no? No, bueno, a ver, nosotros también hemos utilizado la librería MediaPipe de Google, pero el tema, y la verdad es que funciona muy bien. El tema en el caso del MediaPipe es que detecta una persona. O sea, está pensado para trabajar con una. Entonces, cuando estás trabajando con una persona, pues, que puede ser en un contexto de, no sé, robótica colaborativa con un único operario, pues sí que hemos visto que ese modelo detecta los key points. Bueno, hay distintos dentro de MediaPipe, ¿no? Tienes un montón de puntos en la cara, tema de posiciones en la mano, el pose y luego el holístico que le llaman, que es pose del cuerpo más detalles en los dedos. Y eso, bueno, nuestra experiencia ha sido buena con esa. La limitación es que está pensado pues, para un operario. Normalmente detecta un operario, si entra otro, sigue detectando el mismo, si otro sale, detecta el otro, funciona un poco así. Entonces, para este objetivo de detectar varias personas no sirve. Sí, en ese caso yo creo que ahora la que está más en auge es la OpenPose, que sí que te detecta a varias personas. No sé cómo andará en tema de precisiones con respecto a la MediaPipe, pero creo que ahí la han dado. Sí, nosotros sí utilizamos una versión modificada de la OpenPose dentro de una Jetson Nano y los resultados sí eran bastante buenos en cuanto a rendimiento y en cuanto también a curas y detección. Habéis dicho que necesitáis una GPU, ¿no? Para la ejecución. Sí. Y tú decías que en tu ordenador sin GPU que iba... Bueno, con el ejercicio, a ver si no me equivoco, pues lo hice a principios de este año, pero el ejercicio que... Digo, hace un año. A principios de este año es hace un año. Eso, bueno, no sé cuándo fue, marzo o así, sí. ¿No? Y entre aquello y esto hemos hecho unas cuantas tareas, ¿no? Y bueno, yo lo ejecuté en mi PC, que tiene, o sea, en mi portátil, que sí tiene un procesador i7, pero luego la tarjeta gráfica que tiene, bueno, es una Intel de estas un poco más o menos moderna, pero no es una Nvidia o así, ni nada del estilo. Y creo que funcionaba en modo CPU, sin aprovechar la GPU. Y recuerdo que iba razonablemente bien. De esos 13 hercios que estabas comentando, Adriana, pues alrededor de eso andaríamos a nivel de CPU. Tengo ese recuerdo, ¿eh? Tendría que volver a ponerlo en marcha y verlo, ¿eh? Pero no tengo ese recuerdo de que en ejecución, bueno, sí es verdad que, bueno, el ordenador tendrá un año y el procesador es un i7, o sea, no
pero bueno, no sé. También importa mucho la resolución de la imagen. También es Si verdad. vas hasta 1 metro, por ejemplo, como se ha hecho aquí pruebas, pues una resolución menor. Si quieres abarcar Efectivamente, un espacio más grande, pues la mayor diferencia entre vuestro sistema y lo que en mi caso yo probé es que probablemente la resolución que manejaba era de 640 x 480 o algo así, y claro, había una reducción en resolución muy grande. Sí, cierto. Ya. Por eso os decía, cuando se hablaba del hardware, que nosotros utilizamos las cámaras de 2 megapíxeles, y claro, podríais utilizar una de más resolución, pero probablemente no dé la velocidad que tiene que dar para que el sistema funcione ahora mismo, pues con las limitaciones que tenemos. Es precisamente por eso, claro, la detección influirá en el tamaño de la imagen. Y perdona, una pregunta, no sé si lo recordaréis ahora mismo o no, pero ¿sabéis qué framework habéis usado para desplegar el modelo de YOLO? No, vale. En nuestro caso era con PyTorch. Vale. Creo que era PyTorch, si no me equivoco. Sí. Yo es que en este caso cargo el modelo de YOLO directamente en OpenCV. O sea, que entiendo que no es ninguno de los frameworks habituales. Si quieres ejecutar, vete a tu país. Recuerdo yo que tuve un problema, a ver, la manera en la que utilizaba, que creo que era de PyTorch, era que en la primera ejecución se descarga el modelo online y luego se guarda en una caché en el ordenador y posteriormente en las siguientes ejecuciones se tira de esa caché, ¿no? Entonces teníamos como objetivo pues que el sistema containerizado que teníamos, pues si se ponía en una máquina que no tuviese una conexión a internet, pues que eso la primera vez que se desplegase no tuviese problema. Entonces recuerdo que me estuve peleando con eso pues para crear una imagen que ya tenía cacheada ese modelo, porque bueno, tuve un problema técnico, sin más. Y entonces entiendo que es PyTorch lo que funciona así. Sí, pero eso, pero luego después, porque se ha puesto el path que tire de la nube, que lo encuentra. No era tan evidente, porque me acuerdo que estuve hablando contigo y supuestamente había un modo de especificar, no llegué a hacerlo funcionar. Entonces mi solución fue, lo guarda en un caché, en un directorio y crear una imagen que ya tenía ese caché y así ya, pues al desplegarlo, pues ya tenía el modelo. Sin más, por compartir esa experiencia. Muy bien. ¿Más cosas? Vale, pues muchas gracias por la sesión. Y a vosotros. Pensamos eso, a ver si da pie a esa experimentación y a una publicación en su caso o no, depende de cómo andemos de tiempo. ¿Vale? Ok. Muy bien. Pues muchas gracias. Nos vemos para la semana entonces.